El día de hoy lo que voy a hacer es como darle un poco de formalidad al concepto del proceso de estimación del modelo lineal clásico. Entonces, una de las cosas que hice la sesión pasada fue justo introducir la idea de qué era el modelo lineal clásico. Y el modelo lineal clásico, digamos, en términos sencillos y de representación, pensemos que es como una expresión que decimos que y igual a beta cero más beta uno de XY más un término de error, donde Y es un índice que indexa, digamos, los elementos en la muestra, una muestra que va desde un elemento o dos elementos hasta n mayúscula como un número de elementos en la muestra. El modelo lineal clásico se fundamenta en un montón de supuestos que vimos la sesión pasada. Bien, ahora lo que voy a hacer en este momento es preguntarme sobre cómo resuelvo este problema, porque este es un problema de optimización. Es un problema de cuál es el nivel óptimo que debo de elegir para beta cero y para beta uno. Al menos, digamos, como esta vista muy sencilla, ¿no? De solamente un regresor incluido en mi ecuación. Recuerden que en todo momento lo que estoy asumiendo siempre, y este es un supuesto fundamental para la econometría, no necesariamente así para el análisis de regresión, estoy asumiendo que la causalidad va solo en este sentido, X causa Y, ¿no? Ese es el sentido principal. Por lo tanto, todo lo que yo planteé en este momento tiene que ver con la idea de cómo puedo encontrar una forma funcional que se comporte como una recta, de tal manera que capture la relación promedio, porque al final de cuentas ese es el punto, encontrar una relación promedio de comportamiento en la cual X, digamos, cuánto en promedio aporta X a Y. Bien, la manera en que lo hemos resuelto, y esto pasa por muchas situaciones, incluso si tomaron su curso de optimización numérica o un curso similar a optimización numérica, resolvieron problemas parecidos a estos a través de aproximaciones polinomiales de problemas, digamos, de problemas de optimización, encontrar raíces de polinomios, por ejemplo, a través de mecanismos similares al que vamos a ver en esta clase. Solamente que vamos a dar algunos, digamos, algunos elementos distintivos del planteamiento. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es este escenario que voy a plantear. El primer punto que quiero plantear es, en general, cuando analizamos un fenómeno como el que planteé justo unas líneas arriba, lo que estamos enfrentando es una relación en la cual se parece mucho a este escenario. Obtenemos un punto, digamos un elemento que es un par ordenado de X y Y, una combinación de X y Y. Ahora imaginen que esto lo pudieran multiplicar por n casos, ¿no? Porque ese es el escenario. El escenario es que tengo n puntos en todo este plano cartesiano. Y para cada uno de esos puntos me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es, digamos, la pregunta sería, ¿cuál es la relación o cuál es la distancia que puedo encontrar entre el punto y una recta que está en este escenario? Y esta recta, digamos, describe este proceso, el valor esperado de y dado x. La pregunta entonces es, tengo que encontrar aquellos valores b, en este caso, en este ejemplo que estoy retomando de un texto muy particular, pero que en mi notación que tengo ahí arriba sería beta. ¿Cuál es el elemento b? ¿Cuánto debe valer b? ¿Y cuánto debe valer a? ¿No? Bueno, beta cero, que en este caso el escenario que estoy planteando aquí es que esto es de la forma a más bx, ¿no? Una recta cualquiera. Entonces, A es un elemento que extendiendo aquí sería, digamos, la ordenada al origen, sería este punto. Entonces, todo trata de, digamos, todo el escenario para construir un estimador basado en mínimos cuadrados, trata de resolver este problema. Bien, ahora, en general, entonces, para cada uno de los pares ordenados que yo pueda dibujar en este plano cartesiano, entonces cada uno de los pares ordenados, imaginemos que es cada uno de estos puntos que estoy dibujando en verde, digamos que estos son todos los puntos posibles que hay justamente en mi relación que estoy planteando. Esta forma de graficar le decimos un scatter plot o un gráfico de dispersión en el cual solemos graficar a veces variables para definir si es que, bueno, más que para definir, para tratar de identificar si existe alguna relación entre ellos, sobre todo asociada con un coeficiente muy particular que es correlación, ¿no? Que es básicamente para eso lo utilizamos. Ahora, imaginemos el escenario en que tenemos un montón de estos puntos, concretamente tenemos n puntos de estos.
Entonces, para cada uno de ellos me voy a hacer el siguiente planteamiento. ¿Cuál es la distancia que hay entre el valor, el verdadero valor de la variable que quiero explicar y una aproximación que es esta? ¿Esta aproximación quién es? Bueno, la aproximación es una propuesta de valor para beta cero y una propuesta de valor para beta eh, subíndice J en este caso, porque estoy asumiendo que tengo M regresores. En una forma muy sencilla, tal cual como lo estamos viendo en esta clase hasta este momento de forma simple, es simplemente cuál es la distancia que hay entre el valor que queremos aproximar menos la ordenada al origen, menos la pendiente ajustada por el valor del único regresor que estamos considerando. Entonces, podemos pensar ejemplos, ¿no? Imaginemos que Y es el salario y que X es los años de educación. Entonces, lo que estoy cuantificando aquí es cuánta información que contengan los años de educación puede explicar el salario de las personas. Todo eso, digamos, en términos de años de educación, ponderado por un beta uno, ¿no? Que es básicamente lo que estoy resolviendo aquí. Ahora, si esto lo conozco para i igual a uno, 2, hasta n elementos en la muestra, entonces puedo sin ningún problema construir una función que le voy a llamar s, una función s que depende de beta cero y de beta uno, y esta función s es la acumulación de la distancia, que esto, bueno, esto no es una distancia en este sentido, sino más bien del valor que existe entre x, perdón, entre y su aproximación que estoy proponiendo. Y a esa suma elevado al cuadrado le estoy acumulando aquí. Sí, pues, por favor, Héctor. Sí, hola. Una pregunta. ¿Cuál es la relación entre M y N? Ok, buena observación. Justamente aquí digo, entre M y N, lo que estoy diciendo es que M es el número de regresores que estoy incluyendo. Si yo descompongo esto, sería Y menos beta cero menos beta uno por X y aquí le vamos a poner el supraíndice uno menos beta 2 de X y 2 así hasta menos puntitos menos beta subíndice M de X y elevado, M, no es elevado a la M, sino más bien es Sí. un supraíndice. Ah, ok. Lo que estoy, lo que estoy diciendo aquí es que esto es, puedes pensarlo como elevado a la M, es igual, o como un supraíndice para indicar que es otra variable. Es, lo que te sea a ti más sencillo en este momento para pensarlo. Lo que quiero decirte es que la relación que guarda M y N en este punto es M cuantifica o cuenta cuántos regresores hay y N cuantifica cuántos elementos tienes en tu muestra. Es decir, por ejemplo, si nosotros pensáramos que cada uno de estos son regresores para explicar el salario, por ejemplo, X supraíndice uno podría ser, por ejemplo, los años de educación. X supraíndice 2 podría ser los años de experiencia. X supraíndice 3 podría ser a lo mejor, no sé, un indicador de si la persona tomó un curso de capacitación o no. Y así hasta X supraíndice M, un indicador de, por ejemplo, si es una persona a lo mejor con alguna condición no sé, de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos términos lo plantearía. No sé si eso resuelve tu pregunta, Héctor, por favor. Si Eh, no, por favor. sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces, pero solo para simplificarlo, pensemos que solo tenemos un regresor, ¿no? Que en este caso es X y cualquiera que sea. Entonces, solo uno, ¿no? Entonces, por simplicidad, ahora lo voy a hacer, lo voy a complejizar un poco más hacia adelante, pero por ahora pensémoslo así. Entonces, digamos, yo planteo esta función, que es la suma desde i igual a uno hasta n, y elevo al cuadrado cada uno de los, digamos, de las diferencias que estoy observando. Lo que estoy aquí implícitamente incluyendo es que estoy diciendo es que EI elevado al cuadrado es una proxy de una distancia. Sí, Carolina, por favor. Hola, profesor, disculpe que le interrumpa. Le dejé un mensajito en donde está mi duda. No tiene que ver ahorita con el tema, tiene que ver en general con las clases, pero no lo quiero interrumpir. Entonces, nada más, si lo puede ver al final de la clase, y con mucho gusto. Ujú. Muchas gracias. Ok, va, va, va.
Ah, ya, va. Sí, 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 lo conversamos hacia el final. Te lo Ah, agradezco. que Sí, va. no he visto el chat. Gracias No, no se preocupe, muchas gracias a usted. Continúe su clase, va. muchas gracias. Ok, vale, buenísimo. Entonces, bien, ahora, entonces, pensemos en E como como una proxy de distancia. ¿Por qué estoy utilizando E elevado al cuadrado como una distancia? Bueno, hay muchas métricas de distancia. Ustedes seguramente de su curso de análisis pueden recordar que el concepto, bueno, que una función, una distancia, cumple tres propiedades. Ustedes podrían verificar si es que esto de verdad cumple con esas tres propiedades y se van a dar cuenta que sí. Ahora, voy a utilizar esta distancia porque tiene una característica muy particular. Si ustedes recuerdan, la función o la forma funcional de cualquier objeto, déjenme utilizar otra letra, f de z, por ejemplo, si f de z es de la forma b z elevado al cuadrado, la forma funcional que este objeto tiene tendría la siguiente. Aquí tendría z y aquí tendría la función. La forma que yo obtendría de una ecuación de ese estilo sería algo que pasa por aquí y que está justamente que está centrado en el cero, ¿no? Entonces, estoy utilizando esta ventaja que tiene esta forma funcional de cualquier función que es del tipo z elevado al cuadrado para utilizarla como como un mecanismo que me permita hacer una aproximación de beta cero y de beta uno. ¿Qué es lo que garantiza esta función en particular? Garantiza que solo tenemos un mínimo, ¿no? Entonces, esto se vuelve en realidad, ya volteado, digamos, hacia la parte como de optimización, se vuelve un problema simplemente de encontrar cuál es el valor mínimo de esta función. Y sabemos que es único porque es del tipo z al cuadrado. Entonces, es un único valor mínimo, y entonces por eso proponemos este tipo de aproximación. Y entonces, dicho eso, el problema simplemente consiste en lo siguiente, en encontrar cuál es el valor que debería de tener cada uno de esos betas. Noten que en este caso ya no le estoy poniendo el gorrito aquí, es decir, el gorrito ya no está presente en estos dos casos. Y la razón por la que no está el gorrito aquí es porque lo que estoy distinguiendo es que la ecuación que está aquí arriba describe el escenario, digamos, la solución óptima, ¿no? ¿Cuál es el beta cero y beta uno que resolvió el problema? La ecuación que estoy planteando aquí abajo, esta otra ecuación, lo que estoy planteando es el problema de optimización, ¿no? Entonces, cuando resuelva este problema de optimización, este beta cero y beta uno, ya les pondré su apellido de gorrito, ¿no? Gorrito, para indicar que son el óptimo. Pero en este momento no lo son. En este momento simplemente son mi escenario, digamos, analítico que tengo que resolver. Entonces, y entonces esto se vuelve algo, digamos, un problema de optimización muy sencilla, porque si la función es del tipo de esta forma, entonces, y dado que solo tengo que encontrar dos, digamos, las únicas incógnitas en este problema de optimización solo son beta cero y beta uno, entonces el problema se vuelve un problema de dos condiciones de primer orden. Simplemente la condición asociada al beta cero y la condición asociada a beta uno. Una vez que hago, digamos, la derivada de esto, ustedes pues, sí, lo pueden seguir. Lo único que encontraría es que, por ejemplo, la derivada respecto de beta cero sería simplemente menos la suma desde i igual a uno hasta n de dos veces y menos beta cero menos beta uno, perdón, aquí me faltó xy, de xy y ya. Esa sería la primera condición. Igualada a cero sería el óptimo, ¿no? Entonces, la segunda es la derivada respecto de beta uno y esa sería simplemente menos la suma desde igual a uno hasta n de dos veces y por menos beta cero menos beta uno de xy multiplicado por xy y ya, se acabó, ¿no? Es simplemente, es esta, bueno, igualado a cero. Entonces, el problema es simplemente resolver esto, ¿no? De resolver este sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones solo tiene dos incógnitas. ¿Quiénes son las dos incógnitas? Beta cero y beta uno. Y una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, digo, no es nada complicado saber que la solución es una cosa como la que les estoy poniendo aquí abajo, ¿no? Esta sería la solución. Digamos, no me detengo mucho a explicar cómo llegar a esto porque es un problema sencillo de solo encontrar las incógnitas y resolverlo, pero ustedes sin mucho problema pueden llegar a que esta es la solución asociada a cada uno de estos, a beta cero y a beta uno. Lo interesante es lo siguiente, ¿no? Lo interesante es la interpretación.
Por ejemplo, ¿qué significa beta cero? ¿Cómo podríamos interpretar a beta cero? Beta cero, si ustedes observan, a lo que llega uno después de haber resuelto el problema, es que es simplemente la media de y, es decir, el valor promedio de la variable que quiero explicar, menos el promedio de la variable que explica el fenómeno ajustada por la pendiente. Es algo así de sencillo. Entonces, eh, por ejemplo, regresemos a mi escenario en el cual estuviera que Y fuera el salario y que X fuera los años de experiencia. Lo que estoy diciendo es que en un en un escenario de una ecuación de regresión, beta cero es simplemente el salario promedio de la muestra menos los años promedio de las personas trabajando, ajustado por la pendiente. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Va? Ese, digamos, es probablemente el menos interesante para interpretar. El más interesante para interpretar es beta uno. Beta uno, ¿le suena familiar a digamos, qué representa esta ecuación que está ahí? No sé si viéndolo a lo mejor le suena familiar a alguien, qué puede hacer. Si no, lo pongo aquí muy rápido, no se preocupe. Pero lo que está aquí, este beta uno es simplemente, si ustedes, digamos, acomódenlo como analíticamente, pero es simplemente la covarianza que existe entre Y, X sobre la varianza de X. ¿Sí? Este es uno de estos casos bonitos que uno puede demostrar luego cuando esté ahí medio con ganas de hacer algo interesante. Por ejemplo, este resultado. Pero es esto. De hecho, no es muy difícil, es simplemente acomodar un poco las cosas y se van a dar cuenta que justamente lo que tenemos arriba es la covarianza. Eso significa, lo que estaría diciendo es que beta uno es, es simplemente la relación que tanto se parece la información que quiero explicar, que en este caso es Y, con la información que supuestamente está explicando el fenómeno, qué tanto se parecen respecto de la variabilidad total de X. A grosso modo, es un coeficiente de correlación, ¿no? Un coeficiente de correlación de cuánta información está correlacionada entre Y y X. Por ejemplo, esto tiene mucho sentido porque, por ejemplo, en un escenario en el cual la variable Y que queremos explicar no tiene correlación con la variable que supuestamente explica, entonces este coeficiente debería de ser cero. ¿Por qué? Porque la covarianza entre estas dos variables debería ser cero. Estamos pensando en escenarios en los cuales ambas variables son ortogonales. No sé, por ejemplo, a ver si esto digo, no tengo un ejemplo más de cultura pop reciente, pero cuando yo era joven, había un dicho muy famoso, ¿no? Que decían que el PIB de Argentina se modificaba cada vez que Maradona metía goles, ¿no? Entonces, eso, si ustedes lo piensan, en estricto sentido, esa es una afirmación hasta en un tanto absurda, porque se preguntarían, ¿cuál es la correlación que hay entre los goles de Maradona y el PIB, o no, el Producto Interno Bruto o la producción de Argentina? En realidad no existe tal correlación, ¿no? Salvo que pensemos que si metía muchos goles Maradona, las personas se podían a producir mucho, y cuando no metía goles, pues no sé, se deprimían y entonces no producían. Fuera de eso, no hay relación entre esas dos cosas. Entonces, si yo hiciera una regresión de los goles de Maradona con el PIB, debería de darme que la beta asociada a esa regresión es beta uno es cero, ¿no? Porque no existe esta información perfectamente ortogonal. Digo, tal vez no lo sea, pero hay otras explicaciones estadísticas de por qué podría ser distinto. Bien, ¿aquí dudas con esto? Voy a regresar a este planteamiento hacia el final de la clase para generalizarlo. Solo ahora quería introducirlo, ¿vale? Bien, ahora, estamos en un escenario en el cual yo les planteé que la esperanza condicional era de la siguiente forma. Déjenme plantear. En general, lo que yo he dicho hasta este momento en la clase es que dije que el valor esperado de Y condicional en X era de la forma, eh, estoy utilizando brackets, pero es de la forma beta cero más beta uno de esta forma, ¿sí? Eh, Solo por simplicidad, piénsenlo que en general lo que estoy diciendo es que estoy en un caso en el cual Y, o sea, como que abstraigámonos un poco que el modelo original tenía un componente de error. Solo digamos, por un momento, no, 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 solo por un momento en este pedazo de la clase.
Entonces, en general, lo que yo estoy diciendo es que las relaciones de la forma y igual a beta cero más beta uno por x. Obviamente aquí le falta el error, pero por el término de error. Pero digamos por un momento que este término de error que está aquí, que estoy agregando, es irrelevante para el análisis que voy a plantear, ¿no? Pero en general, el modelo es de la forma lineal y eso implica que las cosas son como de este estilo. Vale. Ahora bien, estos modelos lineales, estos modelos lineales tienen una característica, ¿no? que, eh, que concretamente, como lo pongo aquí abajo, supongamos por un momento, solo por simplicidad, que este modelo que está aquí arriba es representado por esta ecuación, y igual a más bx, una recta, simple, ¿no? Común, corriente. Entonces, estos modelos lineales tienen la característica de que beta, bueno, que en este caso es b, o b, se interpreta simplemente como esta ecuación que está aquí, que es la diferencial de y respecto de x. Eso es igual a b. Ahora bien, este problema tiene asociado una ecuación diferencial, en realidad. ¿Por qué? Bueno, si ustedes hacen el camino inverso, es decir, si yo les diera la expresión en términos de la diferencial que está aquí, y les digo, reconstruyan la ecuación de dónde proviene esta diferencial, lo que habrían hecho es lo siguiente, habrían dicho que dy es igual a b por dx. Y entonces lo que habrían dicho es, esto es simplemente la integral de dy es igual a la integral de b por dx. Dicho de otra manera, esto es simplemente y igual a, porque a es una constante, más b x. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Entonces, el modelo original, digamos, la ecuación lineal es simplemente, tiene asociado una, una ecuación que es una diferencial, porque dicho de otro modo, el modelo lineal lo que está tratando de decirnos es que la manera en que deberíamos interpretar a B, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo interpretar a B? La manera en que interpretamos a B es que por cada cambio en Y respecto de un cambio en X, la proporción de los cambios es igual a B. O dicho de otra manera, ¿no? O sea, si yo quisiera interpretar la derivada de otra manera, lo que diría es, derivado de un cambio en X, el cambio en Y es exactamente igual a B, ¿no? Pensemos en ejemplos, ¿no? Es un poco, siempre a veces estas cosas sirven pensarlas en términos de ejemplos. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, supongamos que Y es la estatura, ¿no? El modelo clásico de ¿cómo se llama? No fue de Pearson. Se me olvidó el nombre ahorita del estadístico que lo planteó, pero hubo un estadístico que planteó este modelo que dijo que lo que planteaba era lo siguiente, que la estatura de las personas, era una combinación, era un resultado básicamente era una constante más una B ajustada por la estatura del padre, ¿no? Por ejemplo, o de la madre. Ahorita solo piensen que podrían colocar aquí la estatura del padre o de la madre. Entonces, esta hipótesis o esta ecuación que estoy poniendo aquí, que es una hipótesis, en este sentido, lo que estaría tratando de reflejar es que si alguien mirara, por ejemplo, en un scatter plot, cuál es la estatura por ejemplo, de los padres, ¿no? Estatura del padre contra la estatura de las personas, debería de mirar algo así, una nube de puntos, un scatter plot que se ve más o menos así. Y entonces alguien podría decir, bueno, entonces esto quiere decir que si yo hago una regresión de estos datos, lo que debería de ver es una recta que cruza por aquí. Dicho de otro modo, esta ecuación debería de ser de la forma A más B X, ¿no? Galton, sí, gracias, Galton. Galton, muchas gracias, de verdad. Sí. Entonces, si ustedes observan implícitamente, lo que dice esta ecuación es que por cada centímetro que es más alto un padre, ese centímetro se traslada en un cambio también hacia los hijos, ¿no? Eso es lo que dicen este tipo de ecuaciones de modelos lineales, ¿no? Son muy sencillos de interpretar, por eso son muy agradables cuando los utilizamos para explicar fenómenos, porque son muy fáciles de interpretar. Lo interesante es cuando la relación no es tan clara, no es tan clara como esta ecuación diferencial. Voy a plantearles otros escenarios. Por ejemplo, el otro escenario es este. ¿Qué pasa si lo que yo estoy observando, o digamos, o mi problema es que observo, déjenme hacer un poquito más despacio aquí, un poco más despacio, es que supongamos que lo que yo observo en el mundo, digamos, imaginen que observan un fenómeno
Y lo que observan ustedes es que el fenómeno tiene esta característica, que por cada cambio de X, el cambio en Y observado no es B por sí misma, sino es B ajustado por el valor de Y. Es como, regresando a mi ejemplo de la estatura de padres y madres, bueno, de padres e hijos, perdón, es como si yo dijera que, bueno, que en efecto, la estatura del padre aporta a la estatura de los hijos y las hijas, este, en una proporción B, pero que ese efecto depende de qué tan alto es la persona que estemos analizando. Es decir, dicho de otro modo, que el aporte de estatura que te da tu padre es más relevante si tú eres alto. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Si tú eres una persona bajita, el aporte de estatura que te da tu padre es menor. ¿No? ¿Por qué? Porque el efecto está siendo ponderado por qué tan alto eres tú. Supongamos por un momento que esa es la ecuación que está solucionando este problema, ¿no? Bien, ahora, ¿esto qué implica, no? ¿Qué implica en términos de lo que acabo de plantear arriba? ¿Qué tipo de modelo o de relación existe aquí? Bueno, la relación sería algo así muy sencillo. Pensemos en términos de una diferencial. Si lo hago en términos de una diferencial, esto sería simplemente lo siguiente. Puedo despejar a y pasándola dividiendo, y esto sería b por dx, ¿no? Entonces, si yo ya hago la integral, ahora el siguiente paso, ¿no? Si yo hago la integral de dy sobre y es igual a la integral de b por dx, ¿no? Y entonces, digamos, la ecuación resultante sería la siguiente, sería el logaritmo natural de y, ¿no? Asumiendo que es la solución de la integral, el logaritmo natural de y igual a quién, a, porque es una constante, solo le estoy agregando un término constante, más bx. Entonces, esto implica que la relación original era del tipo, digamos, si la viéramos lineal, era de la forma, el logaritmo natural de y es igual a una constante más bx. Dicho de otro modo, detrás, el modelo o la representación analítica del fenómeno que estamos analizando, originalmente era de la forma y igual a e elevado a más bx. Es decir, el fenómeno originalmente, si yo hiciera el scatter plot, si yo mirara el scatter plot, es de una forma muy particular. Es decir, si coloco aquí a X y a Y, entonces, ¿qué forma tenía? Bueno, aquí abajo les dejo un par de ejemplos, ¿no? ¿Cómo sería esta relación? Esta relación sería más o menos de este estilo, ¿no? Depende, ¿no? Si B es positivo, sería una forma creciente. Si B es negativo, sería de una forma decreciente. Entonces, dependiendo de cómo sean nuestros datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros enfrentamos un problema de datos, lo primero que hacemos, o sea, es una de las cosas que vamos a utilizar muchísimo durante el curso, que es, lo primero que vamos a hacer es hacer un scatter plot, ¿no? Y ver cómo se ven los datos, qué tipo de relación tienen, cómo los podríamos aproximar con una relación lineal, con una relación en la cual tengo que tomar el logaritmo natural de y para poderla linealizar, porque eso es lo que al final, lo que está implícito aquí es como un problema que en apariencia es no lineal, como estas curvas les muestran, ¿cómo lo puedo volver lineal? Bueno, ya aprendí hoy en la clase que si enfrento un fenómeno como este o como este, la manera en que yo lo debería de abordar si quiero implementarlo en una regresión es linealizarlo. ¿Y cómo lo linealizo? Tomo el logaritmo natural de y igual a más bx. Y yo sé que esta representación lineal es equivalente a esta representación no lineal, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? Vale, No, ninguna. excelente. Ahora, ¿cómo se ve ahora? Pongámosle un poquito más de complejidad. Ahora, porque esto ya se vuelve más interesante para términos económicos. Sí, no sé si ya tomaron algún curso de economía, si no, me voy a tomar la libertad de platicar algunos términos que se utilizan muchísimo en economía. Entonces, esta parte de la clase va a tener un componente muy económico en su explicación. Entonces, pensemos ahora un escenario en el cual el cambio, pues, digamos, de observado en Y derivado de cambios en X, es de la forma B por Y entre X. ¿Qué tipo de escenario es este? ¿No? El escenario que estoy planteando aquí es un escenario en el cual
Estoy diciendo que el aporte que le da los cambios de X a la variable que quiero explicar es una proporción de Y ajustado por el valor de X. Es decir, es como una especie de, regresemos al ejemplo de Galton, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto, cuánto le aporta mi estatura? La estatura de, bueno, ¿cuánto le aporta, sí, cuánto le aporta un cambio en la estatura de mi padre a mi estatura? Bueno, en el ejemplo anterior era una constante b ajustado por mi estatura. Y en este escenario lo que estoy diciendo es, depende de la tasa que exista entre tu estatura y la estatura de tu padre, es decir, o de tu madre, ¿no? Depende de quién lo utilicemos. Entonces es una relación que se vuelve proporcional, ¿no? Es decir, no es absoluta, es decir, no es que entre más alto seas tú, el aporte que te da la estatura de tu padre es mayor, no, eso es relativo, ¿no? Es decir, eh, sí, es relativo a qué tan alto es tu padre, ¿no? Si tu padre es muy alto, entonces a lo mejor el efecto que te aporta es más pequeño. Pero si tu padre es bajito, entonces a lo mejor el hecho de que una variación, es decir, en el grupo de las personas que son bajitas en sus padres, una variación en esas personas, el aporte que le hace a su estatura es mayor, ¿no? Asumiendo que la relación es como yo lo planteé, ¿no? No necesariamente esto es así. Va. Y en esta ecuación que está aquí, antes de resolverla, la quiero reescribir de la siguiente manera. Si yo despejo del lado izquierdo X y a Y y lo reacomodo, estarán de acuerdo conmigo que esto se puede ver como dy sobre Y entre dx sobre X. Y esto es igual a B. Vale. Si ustedes ya tomaron un curso de economía, esta expresión ya la conocen. Y esta expresión tiene un nombre muy particular. A lo mejor en tu curso de economía, como lo vieron, fue una cosa como el estilo. El cambio, delta, va a significar cambios discretos. El cambio de sobre el cambio de X entre X igual a B. Tal vez así no lo reconozcan. Pues, bueno, si no la reconocen así, tal vez la reconozcan así. El cambio, por ejemplo, en precios, sí, sí, Daniela ya lo reconoce. ¿Y quién fue? Sí, sí fue Daniela. El cambio en precios respecto de los precios entre el cambio en la cantidad respecto de la cantidad. Y esto es igual a. Esta amiga que está aquí se le conoce como elasticidad. Para los economistas es bien importante esta relación porque lo que cuantifica es un cambio en términos porcentuales. Es decir, por ejemplo, en este caso de la última ecuación que estoy planteando, es decir, un cambio porcentual en la cantidad, ¿cuánto incrementa porcentualmente los precios? Eso es una elasticidad y permite cuantificar muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, poder de mercado, ¿no? Por ejemplo, piénsenlo un poco de esta manera. Eh, eh, Todos en esta, imagino, ¿no? Que todos ubican a Mr. Slim como alguien que es dueño de una empresa que es cuasi monopólica en este país, ¿no? Es decir, Telcel y Telmex son cuasi monopolios. Es decir, son muy grandes en términos de sus competidores, que en este caso tal vez ya solo claramente queda AT&T hasta donde yo sé. Formalmente, ¿no? Como competidor con red y todo, ¿no? Porque hay operadores móviles virtuales, pero esos no tienen red. Luego platicamos de eso si quieren. Y bueno, entonces, cuál es la cualidad que tienen los monopolios? La cualidad que tienen los monopolios es que pueden incrementar sus precios sin tener pérdidas en la cantidad que están vendiendo. Eso significa que su elasticidad es menor a uno. Es decir, que por cada incremento que tienen, por ejemplo, si incrementan sus cantidades, sus precios se incrementan. eh, déjenme voltearla mejor, porque creo que así, no, así me va a costar trabajo explicar. Voy a cambiar la P por la Q, solamente porque en mi ejemplo que estoy planteando es más fácil explicarlo así. Voy a cambiar aquí la cantidad P y P. Así va a ser más sencillo. Entonces, pensamos en Mr. Slim, ¿no? Mr. Slim se puede dar el lujo de subirnos, por ejemplo, el paquete de datos, ¿no? Es decir, nos incrementa los precios más que sus competidores y aún así no pierde clientes. Ese es el punto, ¿no? Eso quiere decir que puede incrementar sus precios más que proporcionalmente que la cantidad que pierde.
Por eso su B es menor a uno. Esos escenarios son escenarios monopólicos, ¿no? Cuando B es mayor a uno, es el caso contrario. Es decir, son escenarios en los cuales que apenas un proveedor de un servicio o un bien nos mueve un poquito el precio y los clientes se van. Bueno, ¿quiénes son este tipo de mercados? No sé, por ejemplo, ah, mercados así de dinámicos. Bueno, no, bueno, piensen un poquito, ¿no? En las tortillerías de la colonia, ¿no? O sea, si ustedes van a su tortillería de confianza, ¿no? Más o menos van a observar que los precios son más o menos parecidos en cualquier tortillería en la colonia, ¿no? Pero si su tortillero de confianza le sube un peso al kilo de tortillas, quedarme por seguro que en ese momento la mitad de sus clientes van y se van con el otro tortillero, ¿no? ¿Por qué? Porque él no tiene poder de mercado, ¿no? Él no es un cuasi monopolista, ¿no? Ese es el punto, ¿vale? Salvo las colonias donde solo hay un tortillero, ¿no? Pero bueno, esos son otros casos. Bien. Entonces, esta es de las más importantes, ¿no? Esta representación analítica es de las más importantes, se le conoce como elasticidad, como bien Daniela ya nos lo había puesto en el chat. Entonces, ¿cómo la resolvemos, no? Vamos a resolverla en términos de ecuación diferencial. La resolveríamos de la siguiente manera. Esto es, voy a despejar todo lo que depende de y de un lado y todo lo que depende de x del otro lado. Entonces, esto va a quedar como dy sobre y igual a b por dx entre x. Entonces, esto implica que la solución es la integral de dy entre y igual a la integral de b por dx entre x. Entonces, la solución, después de haber resuelto la integral, el logaritmo natural de y es igual a más el logaritmo natural, b, perdón, por el logaritmo natural de x. Es decir, la solución es que el modelo lineal asociado a este problema es de la forma de esta forma, logaritmo con logaritmos en ambos lados. Bueno, bueno, al final de cuentas, entonces, el modelo originalmente, ¿cómo sería? Bueno, sería tomar de ambos lados de la ecuación y sería y igual a a multiplicado por x a la b, ¿no? Ese es el modelo. ¿Sí? Entonces, todos los modelos que son digamos, todas las modelos estadísticos o los fenómenos estadísticos que observamos que parecen que son de esta forma, y igual a por x a la b, tienen una característica que se ven como estos. Si ya tomaron un curso de economía, si no lo han tomado, tal vez vale la pena que se tomen alguno, porque algunas de las cosas que econometría necesita muchos elementos económicos, por eso les digo que a veces sí vale la pena tomarse por ahí un curso de economía. Digamos, no es requisito indispensable, pero a veces sí vale un poco la pena, solo para reforzar algunos conceptos. Entonces, este tipo de ecuaciones, digamos, su forma generalizada, o sea, si pensamos en una generalización de este tipo de modelos, son de la forma y igual, voy a utilizar una k solamente para no perder generalidad, k igual a x a la alfa por z a la 1 menos alfa. De esta forma son. Este tipo de ecuaciones que tengo aquí tienen un nombre muy famoso en economía. Se llaman funciones del tipo Cobb-Douglas o de elasticidad constante, ¿no? Y se utilizan para muchas cosas, ¿eh? Se utilizan para, por ejemplo, modelar curvas de indiferencia, para los que saben un poco de economía, para modelar demanda, ¿no? Ecuaciones de demanda se utilizan en esta forma. Entonces, si un día, por ejemplo, cuando estén trabajando, pues, no sé, en su equipo les piden que estimen cuál es la demanda de mercado que enfrentan, lo que tendrían que hacer es tomar por ejemplo, en este caso, el precio o la cantidad, explicando, bueno, depende de qué tipo de relación consuma, pero vamos a asumir que esta es la relación más común para estimar una demanda. Para estimar una demanda, normalmente lo que haríamos es estimar la cantidad en función de una constante más b veces el precio. ¿Sí? Esta es una forma de una demanda. Pero ustedes ya saben, después de esta clase, esta sería un poquito incorrecta, porque estimarla así implica que la relación es lineal, y la relación es que en realidad no es lineal. La relación es logarítmica. Entonces, esto debería ser el logaritmo natural de la cantidad, es igual a por más b por el logaritmo natural del precio. Y esto que está aquí sí ya representa una forma del tipo de una curva de demanda, además de que tiene la ventaja de que b se interpreta como una elasticidad. Y eso, créanme, que para los equipos de marketing es oro molido, ¿vale? Los equipos de marketing, saber cómo es la elasticidad de mercado que enfrenta
La empresa es fundamental para saber si pueden salir al mercado y decir vamos a subir precios, o si pueden salir al mercado, o si tienen que salir al mercado y hacer ofertas, ¿no? Es decir, lanzar esquemas de oferta para ciertos clientes. Bien, esa es una forma. Por último, la última forma, ya no me voy a detener mucho en esta, es la forma logística. Esta es que es justo esta forma. Esta sí se las dejo un poquito ya de ustedes ahí para divertirse un rato, en términos, pero solucionen esta, ¿no? Una de las cosas que van a encontrar cuando la solucionen es que estas amigas se ven de esta forma. Van a encontrarse con que él le va a quedar por acá y que estas amigas se ven más o menos así, como si fueran una S. Tienen muchas aplicaciones, entre que pues, digamos, la solución de esta es una ecuación logística, que es justo la gráfica que acabo de hacer, y tiene muchas aplicaciones. ¿Cuál es la última aplicación que estuvo de moda en el mundo de esta función? Fue modelar la pandemia. ¿Sí? Porque si esta es la función original, ¿cómo es su derivada? ¿No? ¿Cómo es la derivada de una función que tiene esta forma? La derivada eh, sería una cosa como lo siguiente, ¿no? Igual grafico los dos ejes. ¿Cómo sería la derivada de una cosa que es como del tipo logístico? Bueno, es una cosa que es más o menos así, ¿vale? Entonces es como una campana de Gauss, aunque no existe en realidad la campana de Gauss, pero como una campana de una normal, ¿no? Entonces, por eso a veces la logística se utiliza como una aproximación de la normal. ¿Por qué? Porque tiene una forma cerrada, analíticamente es más linda. La normal, vuelve difícil integrarla, hay que utilizar coordenadas polares a veces, o si nos vamos por una función gamma, hay que utilizar algunos trucos por ahí, ¿no? Pero esta es una de las diferencias fundamentales. Vale, antes de cerrar esta parte de la clase, ¿alguna duda? Buenísimo. Va. Ahora, ya por último, para irnos hoy, ¿no? Ya sé que es viernes chiquito y uno ya se quiere ir a descansar también. Entonces, por último, para cerrar esta parte de la clase. En general, en realidad el problema que vamos a enfrentar va a ser del tipo multivariante, algo como esto. ¿Qué significa algo como esto? Bueno, algo como esto es una ecuación que describe un fenómeno que, digamos, multifactorial. Por ejemplo, lo que estaría yo diciendo aquí es que pensemos que Y, supongamos por un momento que es la estatura, ¿no? Vamos a mantenernos con el ejemplo de estatura, ¿no? La estatura de nosotros, ¿no? Nuestra estatura. Nuestra estatura depende, por ejemplo, alguien podría decir depende de la estatura de mi padre, depende de la estatura de mi madre, depende, por ejemplo, de otra cosa como a lo mejor características raciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si mi combinación genética es como, más originaria de esta región, mesoamericana, o si es más una combinación, no sé, de la región, de alguna región de España, sí, de España, o si es una combinación más anglosajona, no lo sé, tal vez, ¿no? Pero es una combinación y otros factores, como por ejemplo, a lo mejor que también me alimentaron de pequeño, ¿no? También eso influye. Y también influye mucho si, por ejemplo, parte de mis rutinas de vida era hacer ejercicio de manera constante, ¿no? Entonces, todos esos factores influyen sobre mi estatura de adulto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en realidad en el mundo en el que vamos a vivir es en el que tenemos variables, regresores, que ahora los voy a indexar por un subíndice que voy a poner al lado del indicador de la muestra. Entonces, voy a decir que esta ecuación describe elementos que están indexados en una muestra que va desde uno, 2 hasta n, y elementos, digamos, y variables que van desde k minúscula igual a uno, 2 hasta k mayúscula, ¿no? Entonces, donde k es el número de regresores, entonces k será el número de regresores, y n es el tamaño de la muestra. Eh, por una regla general que vamos a entender un poquito más adelante cuando avancemos en la clase, una de las cosas que va a ocurrir siempre es que n va a ser significativamente mayor que k. Siempre. Si esto no ocurre, vamos a tener un problema con una inversión de matrices que vamos a tener que hacer más adelante, pero esta es la regla general. N siempre es significativamente más grande que el número de regresores. Eh, el análisis de regresión es una de las cosas que se mantiene
significativamente presente a lo largo de todo el curso de econometría, así como lo planteo, pero ya que lo utilizamos luego en otros elementos, por ejemplo, como en aprendizaje estadístico o traducido al español mexicano, bueno, es cierto, al español tradicional, o al hype del momento, machine learning, este, cuando se traduce a esos elementos, ya no se le dice ya no se le dice econometría a lo que hacemos, sino simplemente hacemos análisis de regresión. ¿Por qué? Porque ahí sí nos pasamos un poco por el arco del triunfo algunos de los supuestos que hice justamente al principio de esta clase, pero digamos, la lógica general de estimación se sigue preservando. Y bueno, si ustedes algún día en sus trabajos o en sus oficinas llegan a trabajar un problema de machine learning, van a notar que a veces ahí los problemas son tan multifactoriales que a veces, no sé, los factores que ocupan para explicar un fenómeno pueden ser cientos de elementos, y por lo tanto necesitan datos masivos, ¿no? Entonces necesitan, no sé, 3 millones de elementos en la muestra para que tenga sentido lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, parte de este curso es como al final llegar a algo de esto también. Bien, ahora, entonces, si la ecuación que ya de aquí en adelante voy a utilizar es esta, es decir, un análisis de regresión multivariante, que este es el escenario donde voy a estar, entonces puedo reacomodar este problema de la siguiente manera. Lo voy a reacomodar como en una forma matricial que sería de este estilo. Lo único que hice fue separar a los regresores y a las betas, y más un término de error. Entonces, en general, este es un problema de multiplicación de un vector por otro vector. A propósito, lo puse en minúscula a x subíndice y más un término de error. Entonces, esto es y es igual a esta expresión. Si yo apilo toda la información, es decir, si apilo los regresores para cada uno de los elementos de mi muestra y apilo a todos los elementos de Y, entonces puedo decir que en general mi modelo estadístico sería de esta forma. Este modelo estadístico representa la regresión multivariante para todos los elementos en la muestra, donde entonces Y se debería de ver de esta manera. Es Y mayúscula o Y, digamos, bold symbol, vamos a llamarle. Se ve como el apilamiento de Y1, Y2, Y3 hasta supraíndice, ¿vale? ¿Cómo se vería X? Esa es la que se pone más interesante y más para analizar. X se vería de la siguiente manera. X sería una cosa como este estilo, ¿no? Entonces, X sería una matriz donde cada elemento, cada renglón, son los regresores asociados a cada elemento en la muestra. Entonces, el primer renglón son los regresores asociados al individuo 1. El segundo renglón son los regresores asociados al individuo 2. El tercer renglón serían los regresores asociados al individuo 3, hasta el último renglón, que son los regresores asociados al individuo enésimo. Entonces, ¿de qué dimensión es esta matriz? Bueno, esta matriz es de dimensión de n por k, ¿vale? N filas por k columna, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Dudas? ¿Comentarios, quejas, sugerencias, congojas, traumas? ¿No? Ok, bueno, bien. Ahora, si mi regresión multivariante es de la siguiente forma, vean, voy a hacer un pequeño ajuste a esta regresión multivariante. Bueno, y el término de error sería este, ¿no? Y beta sería de esta manera. Déjenme, voy a copiar esta forma de X, la voy a necesitar aquí abajo, pero y la voy a poner por acá, ¿no? Ahorita, por lo siguiente. ¿Qué pasaría si mi regresión fuera de la siguiente manera? Que fuera Y es igual a beta 1, no X por beta 1, sino beta 1, más X, más, perdón, sí, voy a utilizar esta forma, más XY 2 por beta 2, más XY 3 por beta 3, así hasta em, más XY subíndice K, beta K, más un término de error, ¿no? Observen el cambio que estoy haciendo respecto del modelo o de la ecuación que planteé arriba. La ecuación que planteé arriba originalmente tenía como primer elemento también aquí a un regresor, ¿no? Entonces, el que está arriba es el modelo general, vamos a llamarlo así. El modelo general implica
que puede haber siempre un regresor al inicio, que es justo este regresor que estoy marcando aquí. Eso es lo que estoy diciendo en el modelo original. El caso particular que estoy planteando aquí abajo es, está diciendo que el primer regresor es una constante. ¿Sí? Entonces estoy, digamos, particularizando mi regresión generalizada en el que cualquiera de los elementos incluidos en la ecuación es en sí mismo un regresor, a un caso muy particular en el cual el primero es un término constante. Si el primero es un término constante, entonces eso tiene un cambio significativo en la forma de la matriz X. ¿Cómo se va a ver la forma de la matriz X para ese caso? Todos los elementos que están aquí, todos estos elementos en esta primera columna, serían igual a uno. Es decir, todos estos serían uno, 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 uno. ¿Sale? ¿Estamos hasta aquí? Vale. Bien. Entonces, esto simplifica mucho las cosas. Porque si de ahora en adelante, en lugar de escribir una ecuación así de larga, con todos los subíndices, en lugar de preocuparme por escribir algo así, puedo sintetizar el planteamiento de la forma y igual a x por beta más epsilon. Eh, la constante no es una DOMI, no, 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 no. La DOMI es un tipo de variable particular. La DOMI sería una variable, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un supuesto muy sencillo. Supongamos que X, esta que en este caso la columna 2 que es la variable 2 digamos que es una DOMI. Si es una DOMI, quiere decir que la variable X subíndice 2 es una cosa que solo puede tomar dos valores, uno o cero. Si toma el valor de uno, si el individuo si el individuo en mi muestra, déjenme voy a comprar aquí un poquito más despacio. Si el individuo en mi muestra cumple con alguna condición, ¿no? Le voy a poner C, solamente por simplicidad. Y cero, si mi individuo no pertenece a los que cumplen con alguna condición. ¿Qué condición puede ser, no? ¿Cuál es la DOMI más sencilla que conocemos? La de identificación sexual, ¿no? Si suponiendo que solamente hay dos sexos, masculino y femenino, entonces podemos utilizar una variable como esa, dicotómica, en la cual vamos a decir que uno es si la persona es mujer y cero si la persona es hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una DOMI, a diferencia de la constante, de como estoy planteando aquí, la DOMI tomaría de valores de uno para algunos casos y cero para algunos otros, ¿no? Esa es la diferencia significativa. Espero que con eso responda a tu pregunta, Grecia. ¿Sí? Vale. Ok. Bien, entonces, ya para irnos, ¿no? Porque sé que ya estamos en el límite. Entonces, mi modelo estadístico es Y es igual a esa expresión. Y aquí me voy a quedar. Entonces, este es el modelo estadístico de regresión que voy a utilizar de aquí en adelante. ¿Vale? Bien. Déjenme, voy a parar la grabación porque necesitamos conversar una cosa que me preguntaron en el chat. Mm, ah,